Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Fabiola Saavedra Caballero y tengo el placer de ser la anfitriona de esta sesión especial del Banco Mundial. Antes de iniciar con la presentación, quería realizar unas cuantas aclaraciones. Esta sesión va a ser realizada en español, va a tener una duración aproximada de 40 a 45 minutos y vamos a tener luego de la presentación unos 10 minutos dedicados exclusivamente a responder las preguntas que tengan. Les pido por favor que para expresar sus preguntas utilicen la pestaña que está en la parte inferior de sus pantallas, Q&A, Questions and Answers, y yo le voy a transmitir estas preguntas a nuestra ponente. Y bueno, la sesión de hoy, la sesión especial de hoy, tiene como título ¿Cómo reimpulsar la reducción de la pobreza y la desigualdad en Bolivia? Oportunidades para eliminar fuentes de vulnerabilidad y construir resiliencia. Como contexto, sabemos que durante los últimos años la pobreza en Bolivia se ha reducido, esto debido principalmente al boom en el precio de los commodities, al precio del petróleo, que es tan importante para la economía boliviana. Sin embargo, luego de este boom de precios, ha habido un estancamiento en la reducción de la pobreza. Y es precisamente en este momento que necesitamos considerar nuevas alternativas, nuevos estudios, como este que resulta sumamente relevante, este que nos va a presentar hoy el Banco Mundial, que yo creo que nos va a presentar unas estrategias que debemos escucharlas precisamente en un contexto muy delicado para el país, que es un proceso de transición en el que debemos considerar más alternativas, más estrategias para, como ellos mismos dicen, reimpulsar la reducción de la pobreza. Quien nos hablará hoy de este tema es María Eugenia Dávalos. Ella es una notable economista dominicana. Ella tiene el cargo de economista senior en la práctica global de pobreza y equidad para la región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. María Eugenia tiene un doctorado en economía de la Universidad de Fordham en Estados Unidos, tiene una maestría en políticas económicas del Centro de Estudios e Investigación del Desarrollo Internacional en Francia. Y bueno, además de tener una exitosa carrera en el Banco Mundial, ha trabajado en el Ministerio de Finanzas en República Dominicana, en la academia como profesora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana y consultora para las Naciones Unidas. Así que, estimada María Eugenia, te doy una grata bienvenida y quedamos muy atentos a esta importante presentación que tienes para nosotros. Muchísimas gracias y gracias por permitirnos el espacio de compartir este análisis que hoy presentamos por primera vez. Es un trabajo de un equipo mucho mayor que yo, pero me toca a mí presentarlo y recibir sus comentarios y sus sugerencias sobre este análisis que nos ha tomado un tiempo desarrollar. Comparto mi pantalla. Me dicen si la ven de manera ahí. ¿Pueden ver la presentación? Sí, está un poco dividida, se ve el next slide todavía. Y eso que hace un rato la probamos y se veía. A ver, hacemos otro intento rápidamente. ¿Y ahora? Todavía vemos el next slide. Seleccionar Duplicate Slideshow en esa pestaña. ¿Y ahora? Perfecto, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar anticipándoles cuáles son los mensajes principales del estudio. Primero, en un contexto donde la pobreza y la desigualdad se han desacelerado en Bolivia en los últimos años, el estudio plantea 3 fuentes de vulnerabilidad que podrían afectar el progreso hacia adelante. Quisimos darle una visión al estudio hacia futuro para poder reflexionar no solamente sobre los retos que existen de hace varios años, sino también los retos que trae la pandemia del COVID. Entonces, primero, el país no cuenta ya con la ola de ganancias económicas que trajo el boom de las materias primas, pero además los hacedores de política tienen menos margen de acción de lo que han tenido en el pasado.
Es decir, que las políticas que se utilizaron en el pasado para mantener el crecimiento, aún con la finalización del boom de las materias primas, ya no están disponibles para mantener el crecimiento económico hacia adelante y por tanto la pobreza y la desigualdad. Segundo, el sector privado, que debería ser el motor que impulse la reducción de la pobreza y la desigualdad hacia adelante, no cuenta con las condiciones adecuadas para hacerlo. Continúa débil, con alta informalidad, compuesto sobre todo por un gran número de empresas micro y pequeñas y con empleos de baja calidad. Esa es la segunda fuente de vulnerabilidad en la que queremos reflexionar en el día de hoy. Y tercero, Bolivia cuenta con un sistema de protección social que permanece limitado en cuanto al objetivo de reducir la pobreza. Tiene un carácter universal, es decir, que no está dirigido específicamente a reducir la pobreza y su impacto en hacerlo continúa limitado. La crisis del COVID ha traído oportunidades para atender esas brechas que permanecen en el sistema de protección social para proteger a los hogares que lo necesitan y para impulsar la reducción de la pobreza. Entonces vamos a reflexionar sobre esos 3 puntos. Pueden existir otras fuentes de vulnerabilidad en otras áreas, como por ejemplo acceso a servicios, de educación, de salud, pero queremos reflexionar en estas 3 en el estudio que presentamos a continuación. La pobreza y la desigualdad, como les mencioné, han caído significativamente desde el año 2000. En estas últimas 2 décadas se ha logrado una reducción importante de la pobreza y la desigualdad. Pero si vemos lo que ha sucedido en Bolivia desde el inicio de la caída de los precios de las materias primas, vemos que el ritmo de progreso ha sido mucho menor y tanto en pobreza como en desigualdad, donde de hecho se ha mantenido prácticamente estancado. Esto se suma, como mencioné anteriormente, a los retos que ha traído la crisis del COVID, no solamente en Bolivia, sino en una gran mayoría de países del mundo, y en América Latina, que es una de las regiones que ha sufrido de manera más severa los impactos del COVID-19, los prospectos de crecimiento se han empeorado. Si ven ahí el crecimiento económico con el que venía Bolivia desde el 2019, cómo ha caído con proyecciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario. A la vez, ha afectado de manera directa a muchos hogares bolivianos. Esta gráfica de la derecha lo que muestra son simulaciones sobre qué % de trabajadores se han visto afectados en cuanto a su ingreso laboral por los efectos del distanciamiento social, de la cuarentena, que han limitado su actividad laboral. Y vemos que un 61% de los hogares urbanos se estima que han tenido un impacto altamente negativo. Es decir, que la desaceleración que venía desde antes en la pobreza y la desigualdad se exacerba con estos impactos de la crisis del COVID-19, que a la vez también ha llevado a una caída aún más aguda de los precios de las materias primas. Entonces, como mencioné, con miras hacia adelante, pensemos en cuáles son las fuentes de vulnerabilidad, o estas 3 que planteamos en este estudio, y a la vez cuáles pueden ser algunas de las oportunidades que existen para mitigar o reducir estas fuentes de vulnerabilidad. Como mencioné, las ganancias económicas del boom no existen y los buffers que se habían acumulado en el periodo de bonanza tampoco. Segundo, el sector privado no está listo, no tiene las condiciones para poder impulsar en la condición actual esas ganancias a futuro de pobreza y desigualdad. Y tercero, el sistema de protección social y cómo se puede fortalecer para poder lograr un impacto mayor en pobreza. Entonces, si vemos el crecimiento de Bolivia a lo largo de los diferentes periodos, vemos que Bolivia ha logrado un crecimiento alto. Tenemos ahí comparadores estructurales y comparadores de la región, y vemos que aún en el periodo donde las materias primas empezaron a caer del 2011 en adelante, y sobre todo del 2014 en adelante, comparado con esos pares estructurales y regionales, Bolivia logró mantener un crecimiento relativamente alto. Pueden ver ahí, por ejemplo, el periodo del 2014 al 2018, donde Bolivia creció bastante más que los pares estructurales y regionales. Y esto se debió, sobre todo,
a un incremento, un crecimiento del consumo privado que compensó, sobre todo en ese periodo donde ya los precios de las materias primas empezaban a caer, compensó por una caída de las exportaciones. Este crecimiento, liderado de nuevo por el consumo privado, está ligado a políticas expansivas que se implementaron, como por ejemplo el alto gasto público y una expansión del crédito privado, y que lograron sostener ese crecimiento. Vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, cómo si bien los ingresos fiscales empezaron a caer a partir del 2014 en adelante, vemos que el gasto público pudo sostener a un nivel, si bien ligeramente menor, pudo sostener el gasto alto comparado con la brecha que existía antes entre ingresos y gastos. Es decir, que se acumuló ahí un déficit fiscal, pero que tuvo el efecto de poder mantener el crecimiento mayor que en países comparadores que no lograron mantener ese gasto a estos niveles. Otro tipo de política, como por ejemplo expansión del crédito al sector privado, como se ve en la gráfica de la derecha, también lograron mantener la economía en crecimiento, aún durante ese periodo donde ya los precios de las materias primas no eran favorables. Sin embargo, Bolivia sufrió una de las caídas más pronunciadas en los términos de intercambio comparado con otros países de la región. Entonces, si bien el producto de la economía continuaba creciendo, el valor de ese producto, reflejado en la gráfica de la izquierda como por el Producto Interno Bruto deflactado por el IPC, sufrió y se refleja ahí y es acorde con las tendencias que hemos visto de desaceleración, de pobreza y de desigualdad. Es decir, que ese crecimiento del producto se mantuvo alto, pero el valor de ese producto fue menor. Y eso se vio reflejado en el mercado laboral. Ese valor menor del producto que generaba Bolivia. Si vemos estas gráficas que muestran una figura del mercado laboral, tanto en la estructura del empleo como en el ingreso laboral de diferentes tipos de empleo, se ve cómo la cantidad de personas trabajando en autoempleo, por ejemplo, en el sector urbano, ahí circulado en rojo, empezó a subir, mayor número de cuentapropistas. Eso no es malo en sí mismo, pero limita las ganancias en pobreza cuando eso a la vez va acompañado de una reducción del ingreso laboral de esas personas que se emplean como cuentapropistas. Es decir, un mercado laboral que se había ido debilitando con mayor número de personas trabajando en ocupaciones que generaban menos ingresos. Y esto se ve claramente cuando vemos qué rol tuvo el ingreso laboral en reducir la pobreza. Vemos aquí descomposiciones de cambios en pobreza por ingreso laboral versus ingreso no laboral. Si vemos en el periodo 2005-2011, por ejemplo, vemos que el ingreso laboral impulsó las ganancias de reducción de pobreza que se generaron en ese periodo. Pasando al 2011-2014, vemos que ya las ganancias eran menores. Y ya llegando al 2014-2018, vemos que de hecho el ingreso laboral contribuyó a un ligero aumento en pobreza que se vio compensado por cambios en el ingreso no laboral. Y de ahí el estancamiento que se observa en los indicadores de pobreza durante el periodo. Entonces, ahora en esta primera fuente de vulnerabilidad, en los retos hacia adelante. Ligado a la pandemia, a la crisis del COVID-19, los precios de las materias primas han caído aún más de lo que venían cayendo del 2011, 2014 en adelante, aparte de los efectos del COVID mismo. Eso acompañado de un espacio de maniobra mucho menor de lo que tenía el gobierno de Bolivia en el pasado, cuando pudo acudir a los buffers que había acumulado durante la bonanza para mantener el crecimiento alto. Ahora vemos como, por ejemplo, las reservas internacionales, la deuda pública, ya no permiten utilizar de manera tan intensa como en el pasado esas herramientas
para promover el crecimiento y para promover así la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entonces, esa es una primera fuente de vulnerabilidad. Pasemos a la segunda, que es un sector privado frente a este contexto macroeconómico y fiscal, un sector privado que no tiene las condiciones para tomar ese rol de ser el líder de reducción de pobreza y desigualdad. Si vemos aquí una imagen de lo que es el sector privado en Bolivia, utilizando datos de la encuesta de hogares, vemos en el gráfico de la izquierda cómo la mayor parte de los trabajadores en Bolivia están en empresas pequeñas, ya sea como cuentapropistas o empresas de 2 a 9 empleados, y sobre todo de manera informal. Las empresas grandes son pocas, y ese medio de empresas que en algunos países se le llama el missing middle, es decir, que tienes muchas empresas pequeñas y muchas grandes y nada en el medio, el panorama en Bolivia es diferente porque tienes mucha concentración en la primera sección de empresas pequeñas, pero ya en las medianas y en las grandes se ve mucho menos representación del sector privado. Asimismo, si vemos el gráfico a la derecha que lo califica entre pobre y no pobre a los trabajadores, vemos como la gran mayoría de los trabajadores pobres se encuentran en ese renglón de empresas pequeñas. Como mencioné antes, una gran parte de esas personas trabajan en condición de informalidad y hay una alta concentración en ciertos sectores, como por ejemplo comercio. Y eso es muy relevante, sobre todo ahora frente a los efectos de la pandemia, donde precisamente sectores como el sector comercio, donde se encuentra concentrada una alta proporción de las micro y pequeñas empresas de Bolivia, son de las más afectadas por las medidas de distanciamiento social. Como parte del estudio, desarrollamos un modelo estructural de mercado laboral para Bolivia, donde podemos ver cuáles son las dinámicas que vemos en el mercado laboral y cómo esto explica las tendencias que vemos de alta informalidad y de cambios de informalidad a formalidad, entre otros. Y una de las cosas más llamativas que se ven ahí es la baja creación de empleo que existe en Bolivia, sobre todo en el sector formal. Entonces, como ejemplo de los resultados que salen de ese modelo estructural, solo 6% de aquellas personas que se encuentran o en desempleo o como cuentapropistas de bajos ingresos logran encontrar un trabajo en el sector formal en un trimestre dado. Solo 6% logran encontrar un trabajo formal. A esto se añade cuántas personas toman los trabajos una vez que los reciben, además de las tendencias de destrucción de empleo que se observan, que afectan sobre todo a la población más joven de Bolivia. Esta alta informalidad que existe es una pieza que quisimos explorar cuando empezamos a ver estos datos de firma, fue este aspecto del porqué de la informalidad. Y lo que vimos es que existe, y eso quizás no es muy sorprendente, una brecha de productividad entre las firmas formales e informales, entre las MIPES, es decir, las micro y pequeñas empresas formales e informales, donde las formales son mucho más productivas que las informales. Y de nuevo, quizás esto no sorprende, porque suele ser el caso en muchos países. Pero lo que sí nos sorprendió fue cómo esa brecha de productividad se va reduciendo con el tamaño de la firma, el tamaño medido por la cantidad de trabajadores. Es decir, que ese premium de la formalidad empieza a desaparecer a medida que la firma empieza a expandirse, lo cual indica que hay incentivos a la informalidad y desincentivos a crecer y convertirse en trabajador formal, en empresa formal, perdón. Entonces, he comentado hasta ahora un sector privado donde hay alta informalidad y una gran participación de micro y pequeñas empresas con desincentivos a la informalidad, pero también queríamos traer este ángulo tan importante de la calidad del empleo, no solamente la cantidad en cuanto a creación de trabajo, que como ya mencioné es relativamente limitada, sino también la calidad.
Y para eso construimos, como parte del estudio, un índice de calidad de empleo con estas dimensiones que les presento aquí, utilizando Principal Component Analysis. Hicimos esta construcción de este índice, donde tiene dimensiones de protección de la ley laboral, enlace entre el trabajo y el salario, avance profesional y crecimiento laboral y niveles de productividad. Con estos componentes, estos indicadores que ven ahí a la derecha. Es un índice que va de 0 a 1 y mientras mayor sea, mayor la calidad del empleo. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención al construir este índice para Bolivia fue que, como vemos en el gráfico de la izquierda, donde tenemos el índice de calidad de empleo a nivel nacional para zonas urbanas y zonas rurales, vemos cómo se ha mantenido bastante constante en el tiempo. Aún si ha habido alto crecimiento económico, que es la línea punteada, aún en ese periodo del boom de las materias primas, la calidad del empleo en Bolivia, medida por esas dimensiones, no cambió. Asimismo, existen brechas entre grupos que se mantienen también con el tiempo, que limitan, vamos a decir, los avances en cuanto a promover la equidad. Entonces existe una brecha de género, una brecha por edad, donde los jóvenes enfrentan menor calidad del empleo, una brecha urbano-rural, como ven en el gráfico de la izquierda también, y una brecha entre los asalariados en empresas medianas y grandes versus los asalariados en micro y pequeñas empresas que, de nuevo, comprenden la mayor parte del sector privado de Bolivia. Entonces, en el corto plazo, a esto se suma los efectos de la crisis del COVID, que, como mencioné, han afectado de manera severa a toda la región de América Latina y que hacen más vulnerables a ciertos grupos que ya enfrentaban condiciones de vulnerabilidad en el mercado laboral. Por ejemplo, un estudio reciente estima que si hogares que ya enfrentaban trabajos precarios en el mercado laboral, como los trabajadores informales, los cuentapropistas, aquellos trabajadores de baja calificación, tienen trabajos con menor factibilidad de trabajar de la casa. Es decir, que como estamos ahora en esta conferencia donde nos podemos conectar y continuar nuestro trabajo, hay muchas personas que su trabajo requiere interacción cara a cara y que por tanto enfrentan de manera más severa los impactos de la crisis al no poder continuar su participación en el mercado laboral, al menos durante la duración de esta pandemia. Asimismo, existen una gran parte de los trabajadores potencialmente afectados se encuentran en sectores donde, como mencioné anteriormente, existe alta vulnerabilidad, como el sector comercio. Ya con una visión a mediano y largo plazo, este gráfico me parece muy revelador porque lo que vemos es la pirámide poblacional a lo largo del tiempo, desde el 1976 al censo del 2012 por área urbana y rural. Y lo que se ve es una creciente urbanización. Vemos como el área urbana se expande, pero sobre todo se expande en esos grupos de edad joven. Es decir, tienes más personas en el mercado laboral urbano con mayores niveles educativos porque Bolivia ha logrado de manera positiva aumentar los niveles educativos de la población, pero tienes ese grupo de población joven que aspira a tener trabajos y a tener trabajos de calidad y que va creando presión en los mercados laborales con el tiempo en zonas urbanas. Para fines de los dividendos demográficos, esto también trae una visión que nos parece relevante de que existe una urgencia de aprovechar esa mano de obra que ofrece esta población joven y con mayor educación en estas zonas urbanas. Pasemos ahora a la fuente de vulnerabilidad 3, que es alrededor del sistema de protección social. Ustedes conocen muy bien el diseño de los programas principales sociales de Bolivia, Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Zurduy, y su diseño. El diseño han sido diseñados en su concepción de manera universal, es decir, que llegan a toda la población que cumple con un criterio de elegibilidad categórico, es decir,
si eres niño en edad escolar, si eres madre embarazada, si eres persona de la edad, de edad mayor para fines de renta dignidad, etc. Es decir, que no fue diseñado de un principio específicamente con el ángulo de atacar la pobreza y de concentrarse en las personas más pobres. De ahí que haya beneficiarios en todos los quintiles de ingreso en estos 3 programas, desde el quintil 1 más pobre hasta el quintil 5. Así que hay ciertos pobres que por no cumplir con los criterios de elegibilidad, por ejemplo, parejas jóvenes que todavía no tienen hijos, hay personas que son pobres pero que no reciben los programas que existen. Por otro lado, el monto de la transferencia, sobre todo para el bono Juancito Pinto y el bono Juana Zurduy, no es suficiente para lograr un cambio significativo en pobreza. Ahora, existen evaluaciones de impacto que han mostrado un aspecto muy positivo de estos programas en cuanto a acceso a educación, en cuanto a acceso a salud. Pero para fines de pobreza monetaria en particular, estos programas no tienen el diseño para poder atacar este problema. A lo largo del ciclo de vida, quedan grupos, como mencioné anteriormente, que por temas de elegibilidad no están cubiertos por estos programas. Los programas se concentran sobre todo en la población de infantes, de niños, de madre embarazada y en la población mayor. Pero este grupo de personas en el medio que por una razón u otra no son elegibles, quedan sin protección y sobre todo con una creciente vulnerabilidad, por lo que mencionábamos anteriormente de los impactos en el mercado laboral. Asimismo, y no solo es el caso de Bolivia, es el caso de muchos países, estos programas no han sido diseñados para tener la flexibilidad de enfrentar choques. Y eso es una oportunidad de fortalecimiento que ha surgido en el contexto de la pandemia, donde rápidamente el gobierno ha implementado bonos que han mitigado los impactos de la pandemia, si bien los programas tradicionales no tienen esa flexibilidad de enfrentar choques. Y aquí lo que vemos en este gráfico es una simulación sencilla de cuánto aumentaría la pobreza si los hogares en cada uno de estos departamentos perdieran 2 días de ingreso laboral en un mes. Como vemos, por ejemplo, en Santa Cruz, solamente con pérdida de 2 días de ingreso laboral, la pobreza en Santa Cruz aumentaría en 5.2 puntos porcentuales. Y lo que esto quiere decir es que hay una gran cantidad de hogares concentrados alrededor de la línea de pobreza que todavía son altamente vulnerables a caer en pobreza y que en contextos como este, de alta vulnerabilidad, pues enfrentan mayores riesgos de quedar en pobreza. Viendo ya la respuesta al COVID, como mencioné anteriormente, podemos ver cómo los programas, las simulaciones que hemos hecho alrededor de los programas que se implementaron, el bono familia, la canasta familiar, el bono universal, podemos ver una alta cobertura casi universal de estos programas, es decir, se logró llegar a la mayor parte de la población de Bolivia. En momentos como este, en muchos países se piensa en minimizar los errores de exclusión en lugar de dejar personas fuera y desprotegidas, y eso se logró con estas transferencias donde, de nuevo, una gran parte de las personas recibieron por una vía u otra las transferencias que se implementaron. En algunos casos, algunos hogares recibiendo más de una de las transferencias. Ahora, uno de los retos hacia adelante, sobre todo con la crisis del COVID, es que a medida que las medidas de distanciamiento social se prolongan, ya el impacto de las transferencias pues se va disminuyendo, no son suficientes para una pérdida de ingreso que ninguno de nosotros esperamos fuera tan grande y tan prolongada. Entonces, si vemos en el gráfico de la derecha, lo que vemos es, a medida que van la semana 1, semana 2, semana 3 de pérdidas de ingreso laboral, para los grupos de personas que consideramos los más vulnerables por los sectores donde participan o porque son trabajadores independientes, vemos cómo estas medidas, estos bonos, han logrado reducir el número de personas que hubiesen caído en pobreza sin las transferencias, que es la barra completa hasta la parte transparente, pero
de nuevo, a medida que avanza la cuarentena, la cantidad de personas que caen en pobreza va en aumento porque ya las transferencias empiezan a no ser suficientes por la severidad de la crisis. Entonces, queremos plantear algunas políticas para promover la creación de empleo y la resiliencia. Para eso hemos intentado entender, sabiendo que el sector privado debe ser el motor de impulsar la pobreza y la reducción de la pobreza y la desigualdad, exploramos un poco cuáles son los retos que enfrenta el sector privado y que ofrecen oportunidades de cambio, oportunidades de reflexión hacia adelante, que pueden informar una agenda de política, sobre todo de nuevo en el contexto de la pandemia. Una agenda de promover un sector privado más dinámico y un empleo productivo es muy amplia. Va desde políticas macrofiscal que actúan a nivel agregado hasta políticas muy puntuales que actúan a nivel individual, como políticas activas de mercado laboral. En este estudio no cubrimos el espectro amplio de políticas, porque eso requiere muchas otras aristas que no cubrimos, pero queremos plantear algunas reflexiones aquí, sobre todo para el tema de la normativa laboral. Y la normativa laboral, porque sale, como vamos a ver ahora, como una de las preocupaciones, de los obstáculos principales que enfrenta el sector privado para sus operaciones, y por eso nos concentramos en esto aquí. Esto no quiere decir que políticas a través de todo este espectro no sean importantes, pero no son parte del enfoque del estudio. Entonces, si vemos este tema de las regulaciones laborales, como mencioné, en el gráfico de la izquierda vemos que ha venido en aumento con el tiempo el porciento de firmas que citan las regulaciones laborales como obstáculo importante. Vemos que mayor que el porciento de empresas a nivel global y de América Latina, y mayor que lo que tenía Bolivia en la encuesta que se hizo en 2006. El gráfico de la derecha lo divide por tipo de empresa. Y no sorprende cuando vemos que las empresas grandes, que son las que se enfrentan, sobre todo por ser formales a estas regulaciones laborales, ha aumentado de manera muy pronunciada la cantidad de empresas que citan las regulaciones laborales como el mayor obstáculo que enfrentan. Parte de esto está ligado al aumento del salario mínimo que ha sucedido en los últimos años, donde se ha aumentado año tras año, no necesariamente ligado a información de productividad. Y eso ha llevado, desafortunadamente, a que un mayor número de personas no estén protegidas por esas regulaciones laborales, que al final es el objetivo de poner esas regulaciones laborales en función, poder proteger a los trabajadores. Pero vemos en el gráfico de la derecha como un porciento mayor con el tiempo, sobre todo para aquellos trabajando en micro y pequeñas empresas, ya tiene ingresos por debajo del salario mínimo nacional, una proporción de ocupados que ganan por debajo del salario mínimo nacional, ligado en el gráfico de la izquierda a que el salario mínimo ha aumentado como proporción del ingreso laboral medio. Es decir, que se va haciendo cada vez, vamos a decir, más binding, un costo más severo para las empresas, y las personas empiezan entonces a caer en niveles de informalidad donde no se protegen de todas formas por los beneficios que traen las regulaciones laborales. Asimismo, el doble aguinaldo tiene un aspecto positivo y un aspecto para fines de creación de empleo que puede afectar las operaciones de las empresas. Por el aspecto positivo, en el corto plazo es un salario adicional para los hogares y aumenta el ingreso que los trabajadores reciben. Ahora, si lo vemos de manera más estructural, lo que hace el doble aguinaldo es que aumenta el piso salarial de un salario mínimo que ya ha ido en aumento y por tanto desincentiva la creación de empleo formal. Como parte del estudio hicimos grupos focales con empresarios micro y pequeños en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y el tema del doble aguinaldo fue bastante central durante las discusiones. Si vemos, por ejemplo, el empresario de La Paz, que dice a la microempresa le afecta mucho el doble aguinaldo, no se podían manejar estos costos. La mayoría ha optado por prescindir de personal y ya no se animan a contratar.
Otro aspecto de las regulaciones laborales, donde Bolivia queda, como ven en este gráfico, en una de las partes extremas de la región, y aún comparado con países de la OECD, para temas de protección, legislación de protección de empleo. Aquí vemos el tema de despido de trabajadores, que también surgió de nuevo en los grupos focales como un desincentivo a contratar de manera formal. Vemos que Bolivia tiene de la legislación más restrictiva, y también en cuanto a contratos temporales. De nuevo, comparado con la región y comparado con otros países del mundo. Como mencioné anteriormente, este tema de la regulación laboral queda como importante, como principal, en cuanto a lo que reportan las empresas como obstáculos para su crecimiento. Existen otras posibles barreras, como por ejemplo la administración impositiva, que llama a una simplificación de los procesos tributarios, tasas impositivas, ligadas por ejemplo al impuesto a las transacciones, y otra lista que salen de estas encuestas de empresas. Entonces, ya para concluir, como parte del estudio, planteamos algunas posibles entradas de políticas en una propuesta que no es exhaustiva y que no pretende ser prescriptiva, sino poner sobre la mesa algunas sugerencias, y que el estudio no se quede solamente a nivel de diagnóstico. Y son sugerencias basadas exclusivamente en el análisis conducido para este estudio. Existen otras posibles políticas que se deben considerar. Como mencioné, el espectro de políticas es bastante amplio, pero queríamos poner sobre la mesa algunas ideas que salen de estas encuestas, que salen del análisis que hicimos. Entonces, lo que tenemos aquí en las tablas que voy a presentar a continuación son algunos renglones de tipos de políticas que se deben discutir y se podrían considerar, y se podría crear mayor evidencia alrededor de las mismas, y nuestra visión de cuál es la factibilidad de implementarse en el corto o en el mediano plazo. En la primera sección sobre regulaciones impositivas y financieras, no entré aquí en el tema de acceso a crédito, pero en el estudio sí lo hacemos, y los temas ligados a la ley de servicios financieros. Vemos como, por ejemplo, vemos algunas sugerencias sobre la simplificación de los procesos impositivos, la eliminación del impuesto a las transacciones, como una distorsión a la creación de cadenas de valor entre una empresa y otra. Es un impuesto que se ha eliminado en la mayoría de los países. En cuanto a regulaciones laborales, ligado a lo que recién mencioné, limitar el aumento de los costos, estableciendo una fórmula para el aumento del salario mínimo que sea más predecible para el sector privado, para poder planificar los costos a futuro. Y una reforma que requeriría bastante discusión y consenso en la población sería modernizar la Ley General de Trabajo, para revisar cómo se puede lograr este objetivo de proteger a los trabajadores de una manera consistente con los mercados laborales de hoy día. Por el lado de los sistemas de protección social, sobre todo frente a un contexto fiscal diferente al pasado, pensar, ya sea para programas existentes o para programas a futuro, la focalización de los mismos en los grupos pobres y vulnerables, continuar el esfuerzo que se viene haciendo de fortalecer un registro social que informe esa focalización, que informe en cuanto a las necesidades, entre otras ideas que planteamos aquí, que deben tomar en cuenta cuáles son los grupos más vulnerables: las mujeres, los jóvenes, personas en áreas rurales. Finalmente, en cuanto a sistemas de monitoreo e evaluación, ahí tenemos como primer punto actualizar la metodología de pobreza monetaria, que es algo que ya el INE recién acaba de lanzar, para tener una visión más actualizada de cuáles son los retos hacia adelante, de nuevo, que informen la focalización con un patrón de consumo del día de hoy. Oficializar una metodología de pobreza multidimensional. Nuestro estudio se basa bastante en pobreza monetaria, pero la pobreza multidimensional provee otra dimensión en la cual se evalúan los retos que podría tener el país, así como otras áreas que planteamos aquí,
que de nuevo para discusión, para evaluación, y sobre las cuales pues estamos más que abiertos a recibir sus comentarios. Con esto concluimos, el estudio se lanzará, el estudio completo, más allá de esta presentación, se lanzará próximamente para que puedan revisarlo, porque obviamente no incluimos todos los detalles. Y aprovecho de nuevo para agradecer la invitación en nombre de todo el equipo que participó en este estudio. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus sugerencias, a sus comentarios, a sus preguntas. Muchas gracias, María Eugenia. Una presentación muy puntual y de verdad muy informativa para todos. Y bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas con algunas de las que nos han compartido las personas que están conectadas. Y Sandra Carvajal, por ejemplo, nos pregunta si es que han considerado alguna medida para medir el impacto que tiene la crisis en la economía rural, por ejemplo, y cómo podrían generarse medidas específicas para esta área. Gracias, Fabiola. ¿Voy respondiendo o quieres tomar algunas preguntas en conjunto? ¿Cómo prefieres? Dale, si quieres te hago unas 5 preguntas puntuales y las respondemos. Entonces, la primera sería esta del área rural. La segunda es que nos preguntan acerca de algunos mecanismos que tú consideres relevantes para revertir el incentivo a la informalidad, que se está buscando un crecimiento y consolidación, por ejemplo, de empleos formales. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Y bueno, yo tengo aquí otra pregunta también, que es, por ejemplo, sabemos que ha habido una reducción de la pobreza considerable, pero también la reducción de la pobreza implica que nuestra clase media y la parte de la clase media vulnerable haya crecido. Entonces, sabemos que esta clase media, como lo habías mencionado, además de otros grupos vulnerables, se quedan prácticamente desprotegidos. Y si es que, no sé, si tienes algunas ideas o nos gustaría escuchar también tu opinión acerca de qué medidas de protección o qué tipo de mecanismos podríamos implementar para esta clase media vulnerable. Y bueno, también otra pregunta que tengo por acá es, en una de tus diapositivas, y estabas mencionando también a lo largo de la presentación, que nuestro sector privado es un motor sumamente importante para reactivar la reducción de la pobreza. Y ciertamente tenemos diferentes sectores, pero también quisiera escuchar tu opinión acerca de cuáles crees que serían esos sectores del sector privado a los que se les debería enfocar, poner más atención y a los que se los debería impulsar para poder seguir con la reducción de la pobreza. Muchísimas gracias por las preguntas y por el interés. En cuanto al impacto de la crisis en el sector rural, es una pregunta muy importante porque si vemos a nivel agregado, lo que se ve en varios países es que el sector agricultura, que es uno de los principales para las zonas rurales, se ha visto menos afectado o ha continuado creciendo comparado con otros sectores de la economía. Ahora, ahí se esconden mucha variación que puede haber entre hogares en áreas rurales, ligado, por ejemplo, si bien se puede continuar la producción, pero el acceso a mercados se puede ver interrumpido, entre otros. Entonces, ahora mismo la información que tendríamos a mano y que estamos analizando para poder ver el impacto en las zonas rurales es una encuesta que hicimos telefónica a hogares en Bolivia con una muestra de, si mal no recuerdo, alrededor de 1.200 hogares, donde vamos a poder explorar, son 3 rondas que se van a hacer y ya hay 2 que estamos analizando que han sido completadas, que creo que nos va a dar una pieza de información sobre si lo que se ve a nivel macroeconómico se refleja a nivel del hogar. Entonces ahora mismo no tengo una respuesta, pero espero que cuando tengamos información sobre las zonas rurales provenientes de esta encuesta telefónica, podamos tener mayor información. Ahora, no es sorpresa que las personas en zonas rurales probablemente sean bastante vulnerables, son zonas que ya tienen niveles de pobreza más altos y donde probablemente cualquier cambio, aunque sea menor en ingreso, puede sumir a los hogares en una situación de inseguridad alimentaria, entre otros. Es decir, que es algo que requiere de mucha atención, de nuevo. Si bien esos indicadores de crecimiento del sector agrícola indican que esa actividad económica se ha visto menos afectada que otras.
En cuanto a incentivos para la formalidad o incentivos para la informalidad, mejor dicho, como mencionaba ahora, este tema de regulaciones laborales parece ser uno de alta importancia para las empresas en Bolivia. Los desincentivos que enfrentan las empresas ligados a regulaciones laborales para contratar y para expandir sus firmas. El hecho de que tengan que pagar un salario mínimo cuyo aumento es incierto. El tema del doble aguinaldo, que también incorpora ciertos elementos de incertidumbre. Entonces, este tema de regulaciones laborales es importante. Ahora, también hay un esfuerzo que se podría pensar sobre las capacidades de estas micro y pequeñas empresas, habilidades de gestión, de manejo de firmas, etc. Hay todo un espectro vamos a decir, de actividades, de intervenciones que se podrían hacer de manera que aumente su productividad y que los empuje a una formalidad que les permita cumplir con los deberes que trae la formalidad, pero con unos niveles de productividad más altos. Ese ángulo de incrementar la productividad me parece aún más relevante que hablar de formalidad e informalidad. En cuanto a lo de la clase media, uno de los puntos importantes que no mostré aquí es que la crisis del COVID, y eso se ve también en otros países de la región, no solamente ha afectado a aquellas personas en los quintiles más bajos, sino que ha rodado toda la distribución de ingresos. Es decir, ha afectado efectivamente a la clase media de Bolivia, y así como de nuevo en otros países, y son grupos que quizás necesitan hacia adelante un poco más de apoyo, pero no necesariamente apoyo a través de transferencias sociales, las cuales podrían enfocarse en proteger a las personas por debajo de la línea de pobreza, sino que se puede pensar en transferencias que le den esa seguridad a través de seguridad social, como por ejemplo discutir la posibilidad hacia adelante de un seguro de desempleo, obviamente adaptado y muy bien pensado a las condiciones de Bolivia, que sirva más en este tema más de social insurance, de proteger más que tema de asistencia social. Entonces eso creo que es una agenda que hay que pensar mucho más en Bolivia para ese tema de proteger a los grupos vulnerables y de clase media que si bien no son pobres, enfrentan choques que los pueden llevar a la pobreza. Finalmente, en cuanto al sector privado, precisamente el Banco Mundial está conduciendo ahora un estudio, un diagnóstico del sector privado en Bolivia, que va a ir de manera mucho más profunda que lo que presenta en este estudio a temas de cuáles son las barreras y las oportunidades que enfrenta el sector privado. Y algunas de las cosas que van saliendo de ese estudio es que en lugar de pensar en enfocarnos en sectores, muchas de las barreras que enfrenta el sector privado en Bolivia son transversales a los sectores. Como mencioné, temas de acceso a crédito, temas de regulaciones laborales. Es decir, que quizás empezar por pensar en reducir o minimizar esas barreras transversales pueda ser un primer paso antes de necesariamente pensar en cuál sector versus cuál otro sector. Gracias. Muchas gracias por tus respuestas, María Eugenia. No sé si tenemos tiempo, yo creo que sí, para un par de preguntas más. Por ejemplo, nos están pidiendo si es que podrías explicarnos un poquito más en detalle acerca de cómo se ha calculado el incremento de pobreza por departamento acerca de los días perdidos de ingreso. Entonces, yo creo que sería interesante para diferenciar a través de los departamentos. Sí, cómo no, es una simulación relativamente sencilla. La motivación de hacer esa simulación es que cuando veíamos las tasas de pobreza a través de los diferentes departamentos y a través de los años, empezamos a notar que había cambios muy drásticos en pobreza de un año a otro y diferencias por departamentos. Si bien había departamentos donde la pobreza subía, vamos a decir 5 puntos, había otro donde bajaba los mismos 5 puntos, cambios muy diferentes a través del tiempo y a través de los departamentos. Entonces empezamos a explorar un poco más qué estaba detrás de estas tendencias y una de las cosas que hicimos fue hacer esta pequeña simulación que sencillamente, de manera muy rudimentaria, lo que hace es
asumir que toda la población de todos los trabajadores de ese departamento pierden 2 días de ingreso laboral en un mes. Si tomamos el ingreso laboral del mes que gana un trabajador, si le quitamos 2 días de ingreso, vamos a decir, perdió 2 días de trabajo, y vemos cómo eso afecta el ingreso del hogar y a su vez las tasas de pobreza, vemos cómo hay fluctuaciones muy grandes solamente con pérdida de 2 días. Y de nuevo, eso lo que nos indica o nos sugiere es que hay muchas personas en esa zona muy cerca de la línea de pobreza que hace que cualquier cambio pequeño los haga altamente vulnerables a caer en pobreza. Entonces, eso es lo que hicimos en esa simulación, intentando ver ese punto de por qué esas fluctuaciones tan grandes. Entonces, cualquier cambio positivo o negativo en el ambiente económico puede reducir o incrementar la pobreza de manera importante año tras año en los diferentes departamentos. Perfecto. De hecho, una de las preguntas que estaban planteando ahora era precisamente si tú considerabas que la reducción de la pobreza esté asociada solamente a una redistribución del ingreso, una nueva distribución del ingreso, y si es que este ha sido el promotor de la reducción de pobreza. Gracias. Bueno, otra de las descomposiciones que presentamos en el estudio es una descomposición de los cambios en pobreza por ingreso medio, por cambios en el ingreso medio, por redistribución y por cambios en la línea de pobreza, que como sabemos, la línea de pobreza en Bolivia fluctuaba de año a año, y eso también hace que haya cambios diferentes en la pobreza. Entonces lo que vemos es que en el periodo del boom de las materias primas, la pobreza fue impulsada sobre todo por un aumento del ingreso medio, que benefició de nuevo medio y que se ve que benefició a los hogares a través de la distribución, como se vio en la descomposición que mostré de ingreso laboral e ingreso no laboral. Ahora sí es cierto que en estos últimos años el componente redistributivo ha tenido un impacto un poco mayor comparado con el de ingreso medio. Es decir, el de ingreso medio, de hecho, los ingresos laborales promedio han ido disminuyendo en Bolivia, lo cual, como mencioné antes, son parte de las tendencias que vemos en el mercado laboral, y se ve como el efecto redistributivo ha tomado un rol ligeramente mayor. Ahora, no lo suficientemente mayor como para impulsar una reducción de la pobreza, que todavía se ve que se ha desacelerado. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a cerrar con una pregunta que creo que todos los bolivianos que nos conocemos el contexto que quisiéramos hacer es que sabemos el tamaño de la informalidad en Bolivia. Sabemos que has tocado el tema al respecto y que nos has hablado de, por ejemplo, modernizar una ley de trabajo, modernizar la ley de trabajo. También nos estás mencionando acerca de los seguros de desempleo, que son algunas de las medidas que se ha tomado. Entonces, para cerrar, quisiéramos que nos des tu opinión acerca de cómo crees que en este contexto tan complicado, porque de hecho la informalidad en Bolivia crea muchas trabas en todo lo que se hace en una economía, en un diseño de economía tradicional. Entonces, ¿cómo crees que se podría mejorar o adaptar esta situación de informalidad tan grande en Bolivia a través de esta ley de desempleo, a través de esta modernización de la ley de trabajo? ¿Cuál es tu perspectiva para poder lidiar con esta informalidad tan grande que tenemos? Perdón. Sí, una de las cosas que mencioné anteriormente es que precisamente existen disincentivos a la formalidad en Bolivia, y que en una situación como la actual de la pandemia, pues hacen que los hogares sean mucho más vulnerables. Esa cantidad de trabajadores concentrados, por ejemplo, el sector comercio altamente informal, enfrentan cierta vulnerabilidad. Entonces, como mencioné anteriormente, hay pasos que se pueden dar. Algunos tomarán más tiempo, como poder discutir la ley de trabajo y consensuarla, pero algunos se pueden empezar a llevar a cabo, como mencioné en la tabla de sugerencias de políticas, para empezar a reducir las trabas que enfrenta el sector privado para crecer, para formalizarse a la vez que va creciendo. Entonces, de nuevo, temas de acceso a crédito, por ejemplo, existe evidencia que sugiere que la ley de servicios financieros ha reducido el crédito o el acceso a crédito para las empresas pequeñas. Entonces, hay temas que se pueden empezar a resolver.
Son temas que vienen desde antes de la pandemia y que ahora en el contexto de la pandemia quizás se hacen más urgentes, de poder facilitar que el sector privado crezca. Pero de nuevo, creo que va un poco ligado a esas tablas que presenté con algunas ideas, y ese ángulo de la reciente de la pandemia, pues hace que sean de nuevo más urgentes, de darle certidumbre, de darle las condiciones al sector privado para que pueda crecer y pueda desarrollarse. Hay muchos países que están probando, y bueno, al igual que Bolivia, qué cosas pueden hacer para proteger a los trabajadores, para proteger a las firmas. Bueno, muchísimas gracias a María Eugenia por esta presentación tan puntual, por el tiempo que se ha tomado en darnos, muchas gracias por la asistencia a esta sesión especial del Banco Mundial. Esperamos haber podido responder la mayor parte de las preguntas que nos han posteado en las preguntas y respuestas. Y gracias, y espero que sigan disfrutando de la conferencia.